Protección y conservación del lugar. El primer paso para la prevención del lugar de los hechos es percatarse de que no exista peligro para los policías o para la misma víctima. En caso de que el policía dicte algún riesgo, podrá llamar a los bomberos o protección civil o a los paramédicos. Para ello, el policía deberá proporcionar los datos de ubicación y los motivos por los cuales se les llama. De las autoridades involucradas en una investigación, el primer respondiente es el más importante y es el principal responsable del lugar de los hechos, que no se haya contaminado. Todo dependerá de las capacidades que tengan para observar y de las acciones iniciales que tomes. En este caso, supongamos que el hecho delictivo sucedió en un lugar abierto. El primer paso de manera inmediata para la preservación del lugar de los hechos en un lugar abierto es rastrear las evidencias principales para determinar los límites de la zona crítica y neutralizarla. Nos debemos aproximar a la zona crítica para llevar a cabo nuestra inspección inicial y deberemos pasar por el lugar que consideremos adecuado para no alterar los indicios. Y deberemos regresar por el mismo camino. Una vez identificada la zona crítica, deberemos acordonar con una cinta limitante, de preferencia roja, el área donde se encuentra la evidencia principal. Como segunda área de acordonamiento, debemos colocar una cinta amarilla a una distancia adecuada, para que solo la autoridad tenga acceso en ese sitio y realice sus actividades. Este perímetro se establece para evitar la intromisión de personas no autorizadas, como la prensa, los familiares y en algunos casos los participantes de los hechos. Esto se hace para que no se alteren los indicios. Podemos también realizar entrevistas a testigos y víctimas y se dará acceso también a los equipos y personal capacitado para el procesamiento del lugar. Estos deberán estar debidamente identificados. Se deberá llenar el formato que corresponde a la conservación del lugar de los hechos con las firmas de quien entrega y quien recibe. La entrega formal del reporte debe contener el registro de la hora y fecha y también las circunstancias en cómo se deja el lugar. Bajo la responsabilidad de la autoridad correspondiente, para formalizar la entrega se deberá entrevistar con la policía de investigación, perito o policía con capacidad para procesar a efectos de proporcionar datos. Métodos de observación del lugar de los hechos. Teniendo en cuenta la extensión y el tipo de terreno o edificación donde se encuentra la escena del crimen y la naturaleza del delito que se investiga, se deberá establecer el mejor método para la inspección técnico-ocular del lugar, ya que en determinadas oportunidades las evidencias son muy obvias y fáciles de localizar, pero existen otras que demandan un registro más detenido y sistemático. Método de franjas. Es ideal para grandes espacios y consiste en realizar un rastrillaje sobre un campo abierto. Para ello se requiere de varias personas dispuestas en línea, que avanzan hacia adelante en la misma dirección. De encontrarse algún indicio, se dará aviso inmediato al responsable del equipo, pero sin tocar la evidencia. Método de cuadrilla. Es muy parecido al de franjas, con la diferencia de que este método brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte, formando una cuadrícula en el terreno. Método de zonas. Consistente en dividir el terreno en zonas asignándole una codificación o numeración en cada una de ellas. Una vez dividido, se procederá a la inspección de cada espacio y en caso de que se encuentre alguna evidencia, se hará mención en el área donde se ubique. Método radial. Consiste en circundar la zona formando una rueda y estableciendo un punto central. En este caso, el desplazamiento se hace siguiendo el radio de la circunferencia, de manera que si se parte del centro hacia la orilla, la superficie se amplía a medida que se avanza en la búsqueda. Método de espiral. Se realiza una inspección de la zona en espiral,
del centro a la periferia o en sentido inverso. Es decir, en este caso, la búsqueda se hace de adentro hacia afuera o bien de afuera hacia adentro. Método punto a punto. Se localiza una evidencia y a partir de ella se protegen los demás elementos que se encuentren en el lugar. Levantamiento de indicios. Una vez que se realiza la observación preliminar, se procede a la búsqueda de indicios en el lugar de los hechos, para lo cual se utiliza cualquiera de los métodos de observación antes mencionados. Una vez localizados los objetos que se consideren de importancia para descubrir la verdad histórica de los hechos, deben fotografiarse antes de su recolección y ser marcados en el croquis el lugar donde se encontraron. Posteriormente se llevará a cabo el levantamiento de los indicios de manera ordenada para que no exista la posibilidad de alterar el lugar. El levantamiento de indicios es una técnica necesaria para no contaminar los indicios y conservar las huellas que puedan encontrarse. Para el levantamiento de indicios deben usarse guantes desechables de látex y pinzas de metal para recoger los indicios, o cuando se encuentren frente a sustancias líquidas se utilizarán hisopos. Una vez que sean identificados los indicios, se realizará el levantamiento de estos y para su conservación y resguardo se llevará a cabo el embalaje. El embalaje en criminalística es la acción de guardar, inmovilizar y proteger algún indicio dentro de un recipiente. Lo más común es ver los indicios que se guarden normalmente en bolsas de plástico y bolsas de papel. Los de líquidos se pueden guardar en tubos de ensayo y en caso de las armas se puede realizar una caja especial de madera para el resguardo de estas. Etiquetado. El etiquetado o etiquetamiento de un indicio es la acción de categorizar e identificar el indicio, esto es, la hora en que se encontró, la fecha en que se recolectó y la firma y nombre del criminalista que la recogió. La cadena de custodia es un sistema de control y registro aplicado a indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un hecho delictivo. Es la base fundamental para que toda prueba relacionada con el delito pueda causar edicción en el juicio. ¿Qué sucede si no se respeta la cadena de custodia? El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro. En el artículo 228 nos dice que las pruebas no perderá valor probatorio al menos que se acredite que han sido modificadas de tal forma que perderá su eficiencia para acreditar lo que originalmente dicha prueba debe demostrar. La cadena de custodia inicia con la búsqueda de evidencia. Una vez que la autoridad se encuentra en la escena de un hecho delictivo, debe buscar de forma minuciosa y llevar a cabo el levantamiento de evidencia para su posterior embalaje y protección, mismo que deberá ser debidamente rotulado y sellado. Todo esto debe describirse en una bitácora, la cual deben firmar los elementos intervinientes cada vez que la evidencia sea sometida a algún tipo de manipulación o estudio. Debe existir un registro de la persona que interviene, de lo contrario se puede presumir una manipulación o alteración de la evidencia que pueda repercutir en la posterior valoración probatoria. Su violación puede significar que una persona culpable sea liberada. Por ello es necesario que los elementos que intervienen como primeros respondientes conozcan adecuadamente sus procedimientos.